Existen oficios que se esconden en las sombras, oficios que despiertan cuando el mundo comienza a dormir. Uno de los más notorios es el de los taxistas del turno nocturno, ya que ellos tienen uno de los roles más solitarios, pero también un rol muy revelador. Son testigos silenciosos de una ciudad que cambia de rostro cuando el sol se oculta. Calles vacías que susurran secretos, luces parpadeantes que ocultan historias y pasajeros que en la penumbra parecen llevar consigo más que solo equipaje. Estos hombres y mujeres, encerrados en sus pequeños habitáculos sobre ruedas, se convierten en confesores involuntarios, en compañeros de viaje de aquellos que vagan por la noche. Ven lo que otros no ven, escuchan lo que otros no escuchan, y a veces se encuentran con cosas que preferirían no haber conocido, porque la noche no solo es un horario, es un umbral. Es un espacio donde lo cotidiano se mezcla con lo inexplicable y donde la línea entre lo real y lo imposible se desdibuja. Esta historia tiene como protagonista a Javier, que como otros tantos taxistas, conocía bien la frontera. Había aprendido a navegarla y a ignorar las sombras que parecían moverse en los espejos retrovisores, a no cuestionar demasiado a los pasajeros que subían con ojos vacíos y palabras escasas. Pero hay noches en las que ese umbral se cruza sin previo aviso y lo que parecía ser solo una rutina se convierte en un viaje a lo desconocido. La historia de Javier comienza cuando la noche caía sobre Guadalajara como un manto negro y silencioso, solo interrumpido por el murmullo de los pocos autos que transitaban aún por las calles. El aire frío de noviembre se colaba por las rendijas del taxi de Javier, un hombre de 40 años que había pasado la última década trabajando en el turno nocturno. No era un trabajo fácil, calles vacías, clientes impredecibles y las historias que se contaban entre taxistas sobre encuentros extraños. Pero Javier era práctico. No creía en fantasmas ni en supersticiones. Para él la noche era solo un horario más, y aunque a veces en el fondo de su mente se preguntaba si alguna de estas historias podía ser verdad. Esa noche, como tantas otras, Javier conducía su taxi por Avenida Enrique de León, pasando frente al imponente Panteón de Mezquitán. Un lugar que por su antigua arquitectura y sus leyendas urbanas siempre le había parecido inquietante. Pero Javier nunca se había detenido a pensar demasiado en ello. Las sombras de los árboles que flanqueaban el cementerio se alargaban bajo la luz tenue de las farolas. Las sombras de los árboles que flanqueaban el cementerio se alargaban bajo la luz tenue de las farolas, creando formas que parecían moverse. Eran casi las 2 de la madrugada cuando vio una figura al borde de la calle justo a la salida del cementerio. Era una joven de pie con el brazo extendido pidiéndole que se detuviera. Javier frenó suavemente. La chica de cabello largo y oscuro llevaba un abrigo negro que parecía demasiado grande para su figura delgada. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo como si llevara días sin dormir. Subió al taxi sin decir mucho, solo un murmullo. «Lléveme a mi casa, por favor», dijo la chica. «Calle Independencia, número 214». Javier asintió. Puso el taxímetro en marcha y arrancó. La chica se sentó en el asiento trasero en silencio mirando por la ventana con una expresión ausente. No era raro que los pasajeros nocturnos fueran callados, así es que Javier no le dio importancia. Sin embargo, algo en el ambiente del auto comenzó a sentirse extraño. El aire parecía más denso, como si una presencia invisible ocupara el espacio. Javier intentó ignorarlo, atribuyéndoselo al cansancio, pero no pudo evitar lanzar miradas rápidas al retrovisor. La chica seguía ahí, inmóvil, con la mirada perdida en la noche. El trayecto no era largo, pero las calles estaban desiertas y el silencio entre ambos se volvía cada vez más incómodo. Javier intentó romper el silencio. «¿Vienes de visita?», preguntó con un tono casual. La chica no respondió de inmediato. Después de algunos segundos dijo con una voz, prácticamente con un susurro: algo así». Javier frunció el ceño pero no insistió. Cada quien lo suyo, pensó. Sin embargo, no pudo evitar notar que la chica no llevaba bolsa ni cartera, así que ¿cómo pensaba pagar el viaje? Además, había algo raro en su voz, un eco extraño como si no viniera completamente de ella. El taxi avanzaba por las calles vacías y Javier comenzó a sentir un frío inexplicable. No era el frío de la noche, era algo más profundo, algo que parecía emanar desde los asientos traseros. Intentó concentrarse en la carretera, pero su mente no podía evitar divagar. Recordó las historias de otros taxistas, en la que contaban que en las paradas algunos pasajeros no eran lo que parecían, sobre encuentros que desafiaban la lógica. Solo cuentos, pensó para sí mismo, pero su corazón latía más rápido de lo normal. Llegaron a la dirección indicada, una casa de fachada modesta con las luces apagadas y un aire de abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el jardín delantero estaba algo descuidado con hierbas secas que susurraban con el viento. La chica se inclinó hacia adelante y dijo: «Espere aquí. Voy a buscar el dinero para pagarle». Javier asintió, aunque algo en su interior le decía que no era una buena idea. La vio bajar del taxi y caminar hacia su casa con pasos lentos, casi mecánicos. La puerta se abrió apenas ella tocó, como si la puerta se encontrara ya abierta, y la chica desapareció dentro. Después de un cierto rato,
5, 10, 15 minutos Javier tamborileaba los dedos en el volante cada vez más desesperado. Miró el taxímetro. El costo seguía subiendo. ¿Qué estará haciendo?, se preguntó. La calle estaba completamente vacía y la casa sumida en la oscuridad. No daba señales de vida, ni un ruido, ni una luz, absolutamente nada. La espera se volvió insoportable. Javier apagó el motor, salió del taxi y se acercó a la casa. El frío de la noche calaba los huesos, pero no era solamente eso. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Tocó la puerta con firmeza, 1, 2, 3 veces y nada. Estaba a punto de tocar la cuarta vez cuando la puerta se abrió lentamente con un chirrido que le heló la sangre. Un hombre apareció en el umbral. Era alto, de rostro cansado y ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en varios días. Vestía una camisa arrugada y sostenía una taza de café en la mano. Antes de que Javier pudiera decir algo, el hombre lo miró con una mezcla de resignación y tristeza. ¿La trajo usted?, preguntó el hombre sin necesidad de dar más explicaciones. Javier, un tanto confundido, asintió y comentó: sí, una chica. Dijo que vivía aquí y me pidió que la esperara para pagarme, pero no ha salido. El hombre suspiró profundamente y abrió la puerta un poco más, invitando a pasar a Javier, el cual dudó, pero la curiosidad y la necesidad de cobrar el viaje lo hicieron entrar. En el interior de la casa solo había oscuridad, con muebles cubiertos de polvo y un olor a humedad que impregnaba el aire. Sobre una mesa pequeña había una fotografía enmarcada de una joven. Javier la reconoció de inmediato. Era la chica que él había recogido. El hombre volteó a ver la fotografía y únicamente comentó: ella era mi hija, murió hace 5 años. Javier sintió un escalofrío recorrerle por la espalda. ¿Pero qué está diciendo?, balbuceó, aunque algo en su interior ya comenzaba a entender la situación. El hombre se sentó en una silla vieja con la mirada perdida en la fotografía. Un accidente, justo en esa calle, frente al cementerio. Iba caminando de noche y un auto la atropelló. Murió al instante. Desde entonces, esto ha pasado una y otra vez. Ella se sube al taxi, pide que la traigan a casa y luego desaparece. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la fotografía de nuevo, luego al hombre y finalmente hacia la puerta, como si esperara que la chica apareciera de repente. Pero no había nadie, solo un silencio sepulcral. No entiendo. ¿Por qué hace esto?, preguntó Javier, más para sí mismo que para el hombre. El hombre levantó la mirada con una expresión de profundo dolor. Creo que quiere volver a casa, y como nunca lo logró, no puede descansar hasta que logre hacerlo. El hombre se levantó lentamente y sacó un billete arrugado de su bolsillo. Aquí tiene, amigo, le dijo, extendiéndole el billete a Javier. Es el costo del viaje. Siempre pago yo. Es lo menos que puedo hacer por ella. Javier tomó el dinero con manos temblorosas sin saber qué decir. Todo en él le gritaba que saliera de esa casa corriendo y que olvidara lo que había pasado, pero sus pies parecían clavados al suelo. Miró una vez más la fotografía de la chica. Sus ojos oscuros y profundos parecían observarlo directamente, como si supieran algo que él no podía comprender. De repente, un ruido suave pero inconfundible rompió el silencio. Eran pasos. Provenían de algún lugar dentro de la casa, lentos y deliberados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Javier giró la cabeza hacia el pasillo oscuro que llevaba al interior de la casa. El hombre también los escuchó, pero el hombre no se movió. Solo se sentó y cerró los ojos como si supiera lo que se avecinaba. ¿Qué es eso?, preguntó Javier. Su voz apenas era un susurro. El hombre no respondió nada. Los pasos se detuvieron y por un instante el silencio fue más aterrador que cualquier otro sonido. Entonces, desde la penumbra del pasillo, una figura comenzó a tomar forma. Era ella, la chica. Su silueta era apenas visible, como si la luz misma se negara a tocarla. Javier retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. La chica no avanzó, solo se quedó ahí, inmóvil, mirando con esos ojos vacíos y llenos de tristeza. No dijo nada, pero su presencia era un grito silencioso, una súplica que no podía ser ignorada. Váyase, dijo el hombre, con voz firme pero cansada, rompiendo el hechizo del momento. Si vuelve a verla, por favor no la traiga aquí, ya que no puede volver y nunca podrá. Javier salió de la casa sin decir una palabra más. El aire frío de la noche lo golpeó como un puñetazo, pero no era nada comparado con el frío que sentía en su interior. Subió a su taxi, encendió el motor y se alejó de la calle Independencia lo más rápido que pudo. Cuando llegó a su casa, horas después, ni de chiste pudo dormir. La imagen de la chica, su voz susurrante y la mirada del padre, todo se repetía en su cabeza una y otra vez interminablemente. Al día siguiente, Javier decidió no volver a trabajar de noche, pero él sabía en el fondo que no importaba cuánto lo intentara, jamás olvidaría ese viaje, y en algún rincón de su mente se preguntaba si ella seguiría apareciéndose noche tras noche, buscando a alguien que la pudiera llevar a un hogar al que nunca podría regresar.